Y uno de esos tantos fue nuestra convicción que podíamos atender la preventa de Daddy Yankee y nos preparamos, pero como ninguno. Hicimos un trabajo pero increíble, el equipo pero se la jugó pero por todos lados y nos fuimos al suelo. Creo que pocas compañías pueden decir que sortearon haber sido trending topic negativo, digamos, muy negativo por 4 días en Chile. Toda esa noche estuve con el rosario literalmente en la mano, soy muy creyente, rezaba y lloré mucho. Creo que es la única vez que he llorado por un desafío profesional. Que ayúdame por favor, porque de esta podemos no salir. Bueno, Tempo ya superó los 2,5 millones de clientes en estos 5 años. Somos alrededor de 410 personas a lo largo del mundo, que es una empresa que trabaja de manera remota. Estamos muy rápido camino a ser el principal emisor de tarjetas de crédito no bancarias, con un parque de tarjetas de crédito activas que superan las 300.000 tarjetas activas, con colocaciones que superan los 130, 140 millones de dólares y con captaciones que superan los 300 millones de dólares. Esto es Más Pitch, un podcast de DF+, donde conocemos las historias de quienes fundaron empresas. No solo los aciertos, también los fracasos, las decisiones difíciles y los aprendizajes que no salen en los titulares. Buscamos conversaciones íntimas y profundas, sin poses, sin discursos armados, historias reales, contadas por los propios fundadores. Mi nombre es Juan Pablo Silva. Bienvenidos a Más Pitch. Fernando Araya tenía la carrera que muchos envidian. Años en la banca, en el consumo, en Caja Los Andes, cargos gerenciales, estabilidad, un camino bastante claro. Todo estaba muy ordenado, hasta que decidió renunciar en 2019. Se quedó sin nada, sin plan B, y justo llegó el estallido social. Un timing perfecto para una película, pero no para la vida que alguien querría. Poco después llegó el llamado de Credicorp. Querían que liderara una fintech en Chile. Sonaba bastante bien, pero Fernando hizo algo muy característico de él. Les devolvió el desafío. No quería otra fintech, quería algo más grande. Quería construir un banco digital desde cero. Así nació Tempo. Han pasado 5 años desde entonces. Hoy Tempo tiene más de 400 personas en el equipo, millones de usuarios y se convirtió en el primer neobanco de Chile. No fue un camino lineal, estuvo lleno de desafíos, hubo momentos duros, como el fallido episodio de la preventa de Daddy Yankee, y también hitos claves que los han empujado. Pero tal vez el desafío más grande de Fernando fue cambiar su mindset y meterse en el mundo de las startups. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Pitch. Bienvenido, Fernando. Tenemos hoy día a Fernando Araya, el CEO y fundador de Tempo, el primer neobanco de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Muchas gracias a ti, un gusto estar acá. Me imagino que estás bien emocionado porque este ha sido un camino intenso. Así es, ¿no? Es un cúmulo de emociones, ¿no? Muy contento, con una convicción muy grande del impacto que Tempo está generando y de las posibilidades que podemos generar ahora ya con una licencia bancaria. Y también con una sensación de una responsabilidad muy relevante, ¿no? Nuestro propósito es que creamos desde que fundamos la compañía es muy grande, muy ambicioso, ¿no? Efectivamente poder desafiar lo establecido y poder desarrollar un modelo financiero que permita generar productos y servicios de alta calidad y para la mayoría de la población. Y si lo llevamos a la contingencia, eso lo vemos como una urgencia, ¿no? Porque sin duda la industria financiera tiene un rol determinante para acelerar el crecimiento y junto con eso la seguridad de la población. Bien, vámonos al pasado. Hay gente que me contaba que tú eras muy Mateo en la universidad, que fuiste el primero de la generación. Conversábamos ahora antes de entrar, que ingresaste al Círculo de Honor de la FEN. O sea, tenías muchas capacidades académicas. Cuéntame un poquito de esa historia en la universidad, en el colegio. Me imagino que también eras Mateo, no creo que haya sido casualidad. Sí, yo no me consideraría Mateo derechamente, pero a ver, como para darle un poco de color. Yo siempre he sido extremadamente curioso, ¿no? De eso, ¿no? Desde niño, de esos niños que probablemente muy inquietos, ¿no? Difícil de administrar probablemente tanto para mis padres como para los colegios y después la universidad donde estudié, la Universidad de Chile, la FEN. Y probablemente le debo a esa curiosidad todo lo que he ido desarrollando, ¿no? La curiosidad no me ha permitido abrir mi mente, desafiarme, buscar espacios
que a otros les parece más difícil de entrar, ser más valiente en eso. Eh, y, y claro, en términos académicos, me desempeñaba bastante bien. No era necesariamente el primero del curso. Sí, efectivamente, la universidad termina siendo ¿no? Salir con distinción, digamos. Pero yo diría que más que por el estudio propiamente tal, es por la conjunción de, ¿no? Cuando se sitúa el fin de mi carrera en la FEN, los, más que nada la conjunción de distintas miradas, ¿no? Yo di mi examen de grado ya estando trabajando. ¿Eh? Entonces, desde luego agradezco a eso de tempranamente tener una mirada mucho más amplia que solamente el conocimiento, sino ya cómo esto va impactando, cómo conjugar distintas miradas. Y tengo una anécdota que contarles además, ¿no? Diría que una parte importante de mi estudio para el examen de grado, y no van a creer porque estoy acá, fue con el diario financiero. Sí, claro, porque alguien que recuerdo con mucho cariño me, me asesoró, me aconsejó, me dijo, mira, tú ya sabes lo que, ¿no? Ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ahora, eh, sitúate en qué está el contexto de mercado, en qué está la economía nacional, internacional. Probablemente eso te va a ayudar a tener mejores resultados en tu examen de grado. Así que gracias a Diario Financiero también en eso. Bien, consejo entonces para los estudiantes, leer Así el es, diario financiero. así es. Oye, tú después de esto tuviste una carrera bien corporativa. Trabajaste en banca, estuviste en Caja Los Andes también, en la creación de TAP, todo ese cuento. Tenía una carrera como una jaula de oro, se podría decir. ¿Por qué decidiste dar el salto y emprender? ¿Fue una cuestión de, viste algo roto en el mercado o algo que quizás un ego interno que te dijo quiero partir algo de cero? Mm. Sí, mira, yo creo que hay que recorrer mi historia así. Creo que siempre tuve eso, ¿no? Yo partí mi carrera en otra industria, nada que ver, en consumo masivo. Trabajé 11 años en Unilever, en posiciones locales, regionales, terminé en posiciones globales. Y de repente me vino ese bichito de decir, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Voy a seguir acá una carrera corporativa en una maravillosa empresa o me voy a desafiar a algo más? Bueno, para hacer el cuento corto, mi hemisferio izquierdo decía, sí, tienes que hacerlo, No queremos el cuento corto, en todo caso. ¿no? Así Te que tienes podría que ser tu... desafiar. Eh, pero, pero para ser muy honesto, cada vez que me enfrentaba a un proceso para tomar otro desafío de otra industria, de otra empresa, decía que no, ¿no? Decía que no, y decía que no, y así estuve meses, hasta que llegué y me senté, me acuerdo, en mi escritorio, y dije, ¿por qué estoy diciendo que no? Y me empecé a anotar una lista de cosas. Mira, no por esto, no por esto, no por esto, porque además, pucha, aquí tengo toda una carrera, ta, ta. Bueno, fue la primera vez o de las primeras que recuerdo haber pedido ayuda, ¿no? Haber pedido ayuda externa, un psicólogo laboral, todavía recuerdo mucho, y dije, oye, mira, me pasa esto. Siento que debo hacer este cambio, que es necesario para mi crecimiento, para desafiarme, pero la verdad que tengo esta lista que dice que no lo haga. Bueno, sin duda que me funcionó muchísimo todo ese trabajo. Y ahí es donde di el salto a donde pensé nunca llegar, ¿no? Que fue a la banca, ¿no? Tenía el prejuicio que probablemente muchos de los que nos escuchan lo tienen. Y dije, oye, la banca, qué cosa más aburrida, que poco capacidad voy a tener ahí para innovar, que es lo que he hecho yo. En Unilever básicamente lo que hacía era innovaciones, generar, ¿no? nuevos negocios, ¿no? En distintas categorías de productos. Eh, eh, y hasta que descubrí la banca, y terminé siendo el gerente de marketing del BCI por 8 años y me apasionó, ¿no? Encontré que era un espacio muy, muy potente para innovar y para generar impacto, ¿no? Y cuando me refiero a impacto, tiene que ver mucho con impacto social, ¿no? Probablemente desde mi formación en mi casa, obviamente el colegio donde estudié, el St. George, mi experiencia en los orígenes de
de techo, cuando se llamaba 2000 Megaguas por el 2000. Tengo muy presente que para mí es algo muy satisfactorio hacer cosas que generen impacto para las personas, por pequeñito que sea. Creo que la satisfacción de eso es impagable, es realmente impagable. Y es así como, bueno, llego a BCI, trabajé ahí mucho tiempo, tremendo banco, ciertamente creía y sigo creyendo de los más innovadores que tenemos en la plaza en Chile. Participé de maravillosos proyectos, yo creo que tuve la fortuna de estar donde había que estar, ¿no? De distintos procesos de transformación, con grandes líderes, incluido el liderazgo de quien fue mi jefe por mucho tiempo, Ignacio Yarur, con una visión y una ambición enorme. Eh, Obviamente ahí también participé desde mi rol de gerente de marketing en los inicios de Match. Eh, y después siguió el camino de decir, bueno, y nuevamente que desafiarse. Y llega la oportunidad de tomar ya una posición de aún mayor responsabilidad en una industria colateral que tiene una parte financiera enorme como son las cajas, pero que en realidad tiene otra parte gigantesca, aún más grande, que es la social. Y es como llego a Caja Los Andes, como su gerente de negocio, a cargo de la transformación digital. eh, Como bien mencionaba, los inicios de ETAP, fundamos esa filial de emisión de tarjetas de prepago. Eh, y por lo tanto la historia tiene cierta, ¿no? Cierta lógica, cierta coherencia, siempre vinculado a la innovación, siempre vinculado a generar algo valioso, ¿no? Innovación que genere impacto, ¿no? Innovación yo la concibo como aquellas cosas que es traer esta curiosidad que yo siento que tengo, pero que junte esos dos puntos para algo que genere valor, ¿no? Eh, Oye, no es solo curiosidad. ahí en la caja, ¿estuviste cuánto tiempo? En la caja tuve 2 años, O sea, tú y estuviste en Match en el fondo, viste el origen de Match y viste también el origen de TAP. así es. Y ahí fue que dijiste, hay que hacer Tempo. Cuéntame así, No, la realidad del origen de no Tempo. fue tan ¿Cómo así fue? by the book. No, yo decido salir de la caja. Tenía algunos, eh, mi cabeza de nuevo tenía algunos conflictos y ¿Conflictos en qué sentido? desde, ¿no? Desde la ecuación, yo siempre ando haciendo la ecuación de valor entre el impacto que voy generando, las capacidades que puedo desarrollar en mi equipo y otro conjunto de valores y de acciones. Y en ese entonces sentía que tenía que dar un paso al costado en la caja eh, y decido salir y pensar, ¿no? Cómo seguir adelante. Eh, Fue súper doloroso, fue súper doloroso, ¿no? Tenía una posición, ¿no? Maravillosa, la posibilidad de seguir avanzando en la caja era gigante, una empresa muy, muy, muy grande, de un impacto gigante. Además estaba muy cómodo, ¿no? O sea, ¿no? Un tremendo equipo, ¿no? Tenía servicio para todos, o sea, no tenía ni que servirme el café yo. Quizás estáis Eh, demasiado cómodo. claro, probablemente eso también es aparte de la incomodidad, ¿no? Eh, pero lo converso, me acuerdo, hartas conversas con mi señora, con mis hijos, y voy a salir. Y desde luego, como siempre, me han apoyado, o ya, sale. Eh, pero después literalmente salgo y llega octubre, porque salgo literalmente en esa fecha. Y ahí se me cayó el piso, ¿no? O sea, sentí que, wow, puede ser que la haya cagado, perdonando la expresión, eh, pero, pero me ayudó mucho eso también a decir, ¿sabes qué? Cuando uno tiene que seguir siempre su escucharse, saber escucharse y ser valiente. Entonces, pucha, en ese momento recurrí a todos mis procesos y mis introspecciones y digo, no, tenés que ser valiente, confía en la decisión que tomaste, eh, reflexiona y ve qué es lo que hay para ti. Eh, y muy poco tiempo después recibo la primera llamada de Grupo Credit Corp. Eh, Muy poco tiempo después.
y esa llamada fue muy provocadora. Decir, oye, ¿sabes qué? Somos el grupo Credit Corp. Yo los conocía, por cierto, no solamente por el hecho que es un tremendo grupo presente en muchos mercados, sino porque el grupo estuvo relacionado a través de con BCI por muchos años, accionariados y todo, entonces conocía a los ejecutivos, a muchos de los ejecutivos, qué sé yo, y conocía su cultura, su modo de hacer negocios, ¿no? Y desde luego congeniamos mucho en esa mirada. Pero lo que me generó una provocación enorme es que me inviten a emprender, ¿no? Me digo, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos probar una tesis de inversión en Chile. En ese entonces estaba muy en boga la generación de billeteras, etcétera, ¿no? Entonces queremos probar esa tesis de inversión. eh, y, y dije, pucha, qué interesante. Pero para adentro decía, ¿y qué vieron en mí? O sea, nunca he sido emprendedor, ya. La trampa del ¿Ah? impostor. Pero absolutamente, el impostor se me puso pero por delante. Bueno, ¿qué hago pues? ¿No? Y nada, pues transparencia, decir, bueno, mira, esta es mi trayectoria, esto creo que son mis aptitudes, creo que son mis capacidades, lo que hay, lo que ves es lo que hay, y si tú confías en mí esta responsabilidad, yo lo voy a tomar. Eh, pero se la devolví al grupo en esa conversación porque dije, yo no estoy interesado en hacer una billetera, conozco ese negocio, ya lo he recorrido y una billetera para mí no es suficiente en términos de aspiración para generar impacto. Yo quiero hacer un banco. Eh, y la anécdota es que en una de estas conversaciones recibí una expresión no verbal que no fue un buen feedback. Entonces dije, bueno, esto llegó hasta acá, pero mejor que llegar hasta acá, siendo sincero, a seguir para adelante. Eh, pero bueno, la historia fue otra. Y las conversaciones siguieron y terminaron concluyendo en marzo del 2020, donde me uno a Tempo, y aquí estamos. Eso siempre ha estado, o yo he tenido la duda, más que arrogárselo a otra gente. ¿Cómo funciona? Porque el caso de Tempo no es muy particular, sobre todo en Chile, que llegue en el fondo una empresa extranjera o un CVC extranjero te diga, oye, aquí está la luca, crea esto. En general, no sé, la historia de Nubank, por ejemplo, es bastante distinta. Es una startup que se convierte en un unicornio, que le entra Sequoia, que le entran fondos gigantes, que después se abre en bolsa. Acá es como al revés, como que le llega la plata y después se pone a construir. ¿Cómo fue ese camino? Claro, este es un modelo bien particular, ¿no? De company builder desde un CVC. Bueno, el camino fue, creo que, ¿no? Como mencionaba, el grupo tenía hace muchos años, tiene apetito de desarrollar el mercado chileno, en el cual tiene operación hace, ¿no? unos 15 años a través de la compra de IM Trust y que terminó siendo Credit Corp Capital Chile, pero todavía con una operación chiquitita en términos de la relación del grupo en otros mercados, ¿no? Particularmente donde su origen en Perú. Eh, y por lo tanto, eh, esta tesis de inversión y después probablemente este challenge provocador, que desde luego, y me lo siguen diciendo, ¿no? Muy en broma, entre broma y en serio, no te creo que vaya a armar un banco. Era esperable, ¿no? Yo tampoco me hubiera creído. Eh, fue, fue generando resultados, pues, ¿no? Muy exponenciales, ¿no? Nosotros el primer año ya teníamos una operación en un año en pandemia y terminamos con una operación de superior a 300.000 clientes, con un crecimiento súper exponencial. Ahí en el fondo era solo billetera. Éramos solo una tarjeta de prepago, muy básica, muy simple, eh, que tuvimos que acelerar todo. Imagínate que hay que armar desde la empresa, todo, los temas administrativos, etcétera. Un equipo muy chiquitito, 40 personas, pero además con un acelerador no solamente desde el punto de vista que necesita todo startup, sino con una obligación gigante, porque estábamos en pandemia. Todos se recordarán lo que fue la pandemia en Chile, con gente, ¿no? bloqueada en sus casas, y con lo cual veíamos realidades muy duras que una parte de la población muy relevante no podía acceder a servicios básicos, comprar el pan, porque se manejaba en efectivo, entonces no tenía tarjeta, no tenía nada, como compro en e-commerce. Eh, Siempre voy a recordar la historia de varios de ellos con que nos contactábamos por videollamada
decían, oye, millón de gracias porque la verdad esta es la forma de poder atender literalmente mis necesidades básicas. ¿Se acuerdan que teníamos que sacar pases para, ¿no? Que teníamos pases diarios para servicios básicos, compra de supermercado, qué sé yo? Eh, entonces eso significó un esfuerzo gigante de desarrollo muy, muy, muy rápido de nuestra arquitectura de tecnología para poder montar las capacidades. Y al año siguiente ya habíamos multiplicado eso por 3 y así suma y sigue. Entonces, con, con una visión clara que establecimos, un propósito claro que establecimos en mayo de ese año, del 2020, con una estrategia que establecimos muy clara en mayo del 2020, creo que fuimos dando fundamentos, construyendo los fundamentos de la compañía que hicieron que esta compañía sea hoy día una de las compañías que hoy día hay mucha literatura de eso, una compañía con sentido, una compañía que construyó su modelo de negocio, construyó su arquitectura basado en un propósito y eso creo que ha sido el factor crítico del éxito. Oye, en esa línea había fondo de FPI, estaba Match, estaba GetNet, estaba Check. ¿Qué te hacía pensar que ustedes lo pueden hacer mejor? Sí, absolutamente. El challenge era gigante. Eh, Convicción, te diría, ¿no? Tienes que creer el cuento nomás. Yo creía que las capacidades que podíamos montar con un liderazgo, con un equipo, con un liderazgo y una cultura diferencial, iba a marcar la diferencia. Eh, y confiar en las personas, ¿no? Creo que eso fue siempre el motor eh, de de construir algo que fuera dando sustento a este modelo de negocio y a las personas, ¿no? Porque, comenzará a propósito de lo que mencionas, chuta, construir un equipo ya era un tremendo challenge. Oye, te llamo Juan Pablo, soy Fernando Araya, eh, en plena pandemia, Estuve ahí. te invito con este propósito a dejar tu trabajo, emprender juntos este camino, que es tiempo, estáis loco, o sea, ¿no? Probablemente la aversión al riesgo en ese minuto de las personas era altísima, ¿no? Eh, pero cuando fui viendo que el propósito y el relato que les contaba en ese entonces de la cultura que queríamos crear fue muy cautivador y fue la razón por la cual pudimos atraer tremendo equipo y es lo que nos tiene hasta el día de hoy, yo creo, con un nivel de compromiso gigantesco en nuestro equipo. ¿Y qué, no sé si vicios es la palabra, pero prácticas distintas tú traías del mundo corporativo que te costó dejar o que te sirvieron para hacer esta aceleración rapidísima? O sea, tú no estás acostumbrado a tener que contratar gente en un mes. No, sí. Creo que eso fue otro de los grandes desafíos, ¿no? Yo soy convencido que un líder, en la medida que co- tenga un autoconocimiento relevante y comparta sus espacios de vulnerabilidad con su equipo, te hace más grande, fortalece tu liderazgo. Yo era muy vocal en eso con mi equipo. Decía, oye, es que esta es mi historia, yo soy un corporativo, sé que el mayor challenge lo tengo yo, porque tengo que hacer un cambio de mindset relevante. Mi experiencia vinculada a las transformaciones digitales de grandes corporaciones me ayudó muchísimo, porque obviamente lo que ya hay mucha literatura, es decir, en realidad las transformaciones digitales no son tecnologías, sino son de mindset. Y yo las viví y las sufrí. O sea, esto es full mindset. Entonces eso me hizo mucho más consciente de mis fortalezas y también de mis debilidades y trabajarlas, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo cambiaste, lograste cambiar a este mindset de startup en el fondo? Fui súper Mateo en eso, ¿no? Yo creo que de las cosas que me ayudó mucho es, em, yo soy adoro las redes y las fuentes de conocimiento, ¿no? Vinculándome con otros, con personas diversas. Y trabajé muchísimo en conectarme con otros neobancos, con otros fundadores a lo largo del mundo, ¿no? Era mucho más fácil hacer esa conversación, entre comillas, que invitar a un chileno a sumarse, ¿no? Entonces, ¿no? Recuerdo en ese entonces
conectarnos. Trabajamos mucho con conversaciones, digo, con el founder de Tinkoff, ¿no? Esta fintech rusa que obviamente después del producto de la guerra, qué sé yo, bueno, tuvo que cerrar su operación. Desde eso a fintechs o neobancos en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Creo que me enriqueció muchísimo conocer su historia, poder que me puedan compartir cómo recorrieron ese camino, eh, y armarme con eso mi propio playbook, ¿no? ¿Algún founder que te haya llamado particularmente la atención? Yo te diría que de los que con mayor conexión tuvimos fue Tinkoff en su momento, Una startup rusa. rusa, sí. Eh, ¿Cómo llegaste a eso? Pucha, simple, por redes, ¿no? Conecté por LinkedIn, le escribí, etcétera, tocando la puerta, ¿no? Como cualquier emprendedor. Eh, Después un camino bien interesante que tuvimos también fue con C6 Bank. Eh, Uno de sus co-founders, lo invitamos al directorio de Tempo y fue director de Tempo por muchos años, Marcos Mazucao. También fue un tremendo aporte. No en lo técnico tanto, ¿no? Obviamente en lo técnico buenísimo, sobre todo en lo de mindset. Al final ahí es donde está la clave. Entonces yo diría que ahí está el trabajo que me rindió mucho fruto, ¿no? Saber qué sabía y saber cuáles eran mis fronteras, mis boundaries y ir a buscar cómo lo habían resuelto otros, y desafiarme y creerme que iba a ser capaz de lograrlo. ¿Y cómo contratabas? Buscabas porque en tus redes eran del mundo corporativo Sí, probablemente. sí, O sí. sea, no era como, oye, ya mira, este gallo creó tal fintech y quebró, entonces ahora me lo podría traer. ¿Qué buscabas tú en la gente que contrataba ahí? Em, Aptitud, ¿no? Ciertamente soy convencido que las aptitudes son un motor mucho más fuerte que las capacidades, ¿no? Las capacidades se adquieren, se aprenden, ¿no? Eh, pero las aptitudes son las que te llevan lejos, ¿no? Entonces me enfoqué muchísimo en entender cuáles eran las actitudes que pudieran ser las coherentes con nuestro propósito, nuestro modelo y la cultura que queríamos crear. Eh, y nada, pues invertir mucho tiempo. O sea, era, buena parte de mi tiempo era en reclutamiento por mucho tiempo. De hecho, una anécdota es que hasta hace pocos meses eh, yo contraté o yo participé activamente en el proceso de reclutamiento de todos los tempistas, absolutamente de todos. Eh, y Los 400 decidí, personas que hay en sí, la empresa. y decidí medio forzado, qué sé yo, reconozco, que tenía que dejar ese rol y empoderar a mi equipo en ello. Eh, ha sido los dolores que me, ¿no? Pero ciertamente es parte del camino que tengo que recorrer. Eh, pero también parte del valor, ¿no? Conocer a las personas, porque esto es finalmente es con quién quieres Sí, ser socio, ¿no? y eso creo que es súper importante. A mí me ha tocado, yo he conversado con, no sé, miles de emprendedores. Y en general cuesta mucho contratar, muchísimo. ¿Cómo tú podías ver esas aptitudes? ¿Cuál es tu playbook? Ya que hablabas Sí, del playbook, para darte cuenta que una persona podía tener las aptitudes en una hora de conversación, sino más que eso. sí, sí. Eh, bueno, esto se va escribiendo, ¿no? La historia te va dando, te, te- te va, te va ayudando a escribir las páginas, igual como hemos escrito las páginas de un neobanco, ¿no? Me hubiera encantado que hubiera un playbook y decir, mira cómo se construye un neobanco, no, pero no existe, lo vas escribiendo tú vas haciendo historia. Y aquí un poco lo mismo, ¿no? Tú vas viendo cuáles son aquellos challenges que le tienes que hacer en el proceso de selección, cuáles son las preguntas más provocadoras para tener más evidencia de cuáles son efectivamente las aptitudes de los candidatos, y mucho espacio de conversación más que de una entrevista estructurada, ¿no? ¿Pero hay alguna pregunta que sea así como tu pregunta que la haces siempre? No, te diría que no. Creo que no hay una fórmula, o no he encontrado una fórmula que sea, tal vez ahí está parte de la gracia, ¿no? Que no es una fórmula estandarizada, eh, sino más bien, al igual como lo que buscamos o lo que desafiamos en tiempos, que sea bien personalizado, ¿no? Depende de la historia, la trayectoria, ¿no?
los orígenes de las personas, cuánto se ha desafiado en su vida, por ejemplo. Un elemento bien importante, ¿no? Personas que han buscado ser y desafiarse, han tenido experiencias más duras, más desafiantes, y hay otras que menos, pues. Entonces, bueno, con eso puedes tener mayor claridad del nivel de resiliencia que puede tener, eh, mayor capacidades de generación de soluciones fuera de la caja, ¿no? Que aquellos que la vida, afortunadamente por un lado, le ha deparado algo más sencillo o han querido recorrer un camino más simple, más safe. El famoso High Agency, Absolutamente, tal hay, cual. de hecho, es súper recomendable highagency.com, que es este artículo de George Mack, súper entretenido, que cuenta de hecho ahí la historia de los hermanos Wright. Estoy haciendo un spoiler, pero creo que es súper importante. Ya que hablamos, en algún momento dijiste, cuando te saliste y vino el estallido, después la pandemia, chucha, la cagué. ¿Hubo en algún momento específico, así, no sé, una noche o un fin de semana, que haya pasado algo donde tú dijiste, nos metimos en algo que no, quizás no se puede, o era demasiado grande, o me estoy arruinando 30 años de carrera corporativa por este gustito? Sí, varios. eh, varios. Hay que entender, ¿no?, que la primera etapa de tiempo, los primeros años, eh, literalmente dormíamos muy poco, ¿no? Teníamos una operación todavía muy frágil, eh, los crecimientos día a día eran exponenciales, por lo tanto literalmente nuestra infraestructura no estaba preparada, entonces tiritaba y se caía constantemente. Eh, Fue muy duro para todo el equipo, muy duro. Pero eso creo que nos hizo muy fuertes, muy fuertes, ¿no? Esto siempre hago la analogía de cuando tú aprendes tempranamente, te caes mucho, te hace extremadamente fuerte, muy fuerte, ¿no? Eh, y uno de esos tantos fue nuestra convicción que podíamos atender la preventa de Daddy Yankee, eh, y nos preparamos, pero como ninguno, ¿no? Hicimos un trabajo pero increíble el equipo, pero se la jugó, pero por todos lados, eh, y nos fuimos al suelo. Yo creo que pocas compañías pueden decir que sortearon haber sido trending topic negativo, digamos, muy negativo, por 4 días en Chile. Eh, y, y no solamente no provocó daño, sino que provocó crecimiento importante. Nuestros clientes siguieron confiando en nosotros. Eh, Nadie cerró sus cuentas, nadie sacó su dinero, ¿no? No hubo corrida bancaria, digamos, ni sus inversiones, ni nada. Y creo que eso nos trajo varias lecciones. Desde luego nos trajo un aprendizaje gigante. O sea, no es que hemos contratado a la mejor consultora del mundo, nos podría haber dicho qué es lo que teníamos que hacer y prepararnos. ¿Cuánta gente entró que les hizo caer? No una brutalidad, no recuerdo la cifra, pero si nosotros habíamos calculado que esto iba a crecer 30 por, creció 100 por, ¿no? Y de hecho fue tal que la caída finalmente se dio porque nuestra nube detectó que esto, o pensó que esto era un ciberataque, ¿no? Un ataque de fuerza bruta, y sus estándares globales, no locales, dice, tengo que votar y bloquear. Eh, y, y- y cuando llega a esos umbrales, la política de esta compañía es que se borra todo, se borra la conexión, y para la reconstrucción de eso son muchas horas. Entonces no había cómo revertir eso. Ni llamando al presidente de Estados Unidos lo hubiéramos logrado. Eh, pero a su vez, ¿no? Nuevamente, humildad, ¿no? Creo que un emprendedor, eh, además de ser resiliente, además de ser valiente, debe ser muy humilde, ¿no? Siempre. Y
creo que eso está muy permeado también en nuestra cultura tempista. ¿Cómo quiero saber así como la escena, el momento en que se cae, tú en qué estabas y cómo te enteras? ¿Cómo lo trabajaron? Me imagino que también que tú como tu rol como CEO probablemente estabas destruido, pero tenés que salir a decirles, oye, vamos arriba, hay que sacar adelante esta cuestión. Quiero como esa escena. Chuta. No, fue durísimo. Como te digo, nos preparamos por meses para esto. Eh, Todo el análisis técnico, ¿no? Increíble, muy pulcro. Por lo tanto, habíamos hecho muchas pruebas, que eso, estábamos con mucha confianza. Graso error, demasiada confianza, probablemente. Entonces yo cerré mi día a una hora razonable. Razonable en esa época era, ¿no?, 8:30, 9 de la noche. Hoy día, obviamente, la operación no tiene nada que ver, mucho más sana. Eh, y nada, dije, oye, nos vaya bien. Cualquier cosa siempre sabían que yo estoy acá. Y estaba reunido con amigos, me recuerdo. Recién nos habíamos sentado con amigos que había invitado. Y mi teléfono empieza pim, 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 con harta notificación y digo, ups, se acabó la reunión. ¿No? Literalmente. O sea, nos habíamos recién sentado y digo, me van a disculpar, pero tengo una contingencia, así que bueno, nos juntaremos de nuevo. Eh, y de ahí la cosa no paró. Entramos en un war room y no salimos más. Eh, fue, ¿no? Fue bien agotador. Eh, y desde luego, claro, como bien mencionas, el rol de, como el rol de padre a veces, ¿no? Mostrarte muy fuerte, eh, muy claro en direccionamiento, eh, y llenar de energía positiva para resolver una contingencia, ¿no? Cuando tienes un incendio, eh, la cabeza fría es extremadamente relevante. Vas a saber cómo actuar, dónde actuar, quiénes tienen que actuar, eh, orden, ¿no? Mucho orden, ¿no? Generalmente el caos te puede dañar aún más en una Mm. situación de emergencia. Eh, y en ese entonces los protocolos todavía eran bastante, todavía existían, pero bastante básicos, ¿no? Eh, pero, pero lo suficientes como para poder sortear este escenario. Y cada tanto, ¿no? Nos dábamos algunos eh, minutos, ¿no?, de pasar a pits, ¿no? Íbamos pasando a pits ¿no?, por funciones, y ahí, claro, cada uno habrá hecho su contención, etcétera. En mi caso, toda esa noche estuve con el rosario literalmente en la mano. Soy muy creyente, rezaba y lloré mucho. Sí, sí. Yo creo que es la única vez que he llorado por un desafío profesional. Dije, ayúdame por favor, porque de esta podemos no salir. Sí. Y pensaste que no iban a salir. En algún momento pensé que esto podíamos no salir, ¿no? Obviamente me lo guardaba muy adentro, eh, eh, pero sí, pues en mi interior obviamente el realismo me hacía ver, oye, puede ser que esto nos tire afuera, ¿no? El mercado es súper competitivo, nos mandamos una embarrada grande, eh, esto puede costarnos carísimo. Sí. Pasemos ahora al tema de la licencia bancaria. En Chile la licencia bancaria es carísimo, o sea, requiere mucho capital, requiere mucha paciencia. ¿Por qué eligieron este camino difícil y caro? ¿O por qué elegiste? Porque tú le charangueaste a los de Credit Corp en vez de seguir ligeros como prepago. ¿Fue esto una jugada ofensiva en el fondo? ¿O se dieron cuenta de que el prepago era un techo, muchas de estas tarjetas ya habían cerrado y la única manera de realmente existir era siendo un neobanco? Mm. Eh, a ver, creo que hay un conjunto de cosas. Lo primero es que yo siempre me propuse, y lo documentamos, ¿no?, cuando construimos la estrategia y el propósito en mayo del 2020, que íbamos a ser un banco, ¿no?
Eso no necesariamente implica el mundo de las licencias, pero sí, aquí vamos a hacer un banco. ¿Sí? Un diferente tipo de banco, pero vamos a hacer un banco. ¿No? Pero bueno, una cosa es escribirlo en mayo del 2020, que no éramos nada, ¿no? Y otra cosa es el camino para recorrerlo. Cuando fuimos enfrentando los desafíos, ciertamente el mundo del prepago lo vimos muy complejo, ¿no? El mundo de los prepagos es, si bien ha dado origen a muchas compañías, a muchas iniciativas, eh, tenemos un desafío legislativo y normativo relevante, ¿no? Es un modelo que es muy restringido y que a mi juicio no satisface el objetivo por el cual se concibió esa ley. Cuando uno revisa la discusión de la ley, ¿no? Propiciada, ¿no? Con el Banco Central en ese entonces, qué sé yo, esto era para derechamente crear un ambiente competitivo mayor a la banca, ¿no? Pero cuando lo traduce eso en la legislación y en la normativa, la verdad que dice, bueno, es que esto, o sea, esto no le hace ni cosquilla a la banca, ¿no? Las posibilidades de generar ingresos de un prepago son extremadamente acotadas, las restricciones son extremadamente altas. Dije, esto está bueno para partir, pero esto no nos va a llegar, no nos va a dejar llegar donde debemos estar para servir nuestro propósito. Con lo cual, bueno, recorrido ese camino y escalando con el mundo de los prepagos y otros servicios transaccionales, desplegando, distribuyendo otros productos a través de la aplicación de Tempo, de terceros, seguros, inversiones, qué sé yo, fuimos montando un modelo de negocio más amplio. No a la Nubank, digamos, porque fuimos siempre muy amplios en la oferta de productos y servicios desde un inicio, a diferencia de un referente como Nubank, que creó un producto como tarjeta de crédito y luego diversificó más de 7 años después. Eh, y, y por lo tanto decidimos en el 23, al inicio del 23, hay que ya nos vamos a meter en el mundo financiero, vamos a empezar a entregar crédito. Eh, Hay un espacio muy relevante tanto para competir como para desarrollar el mercado. Hay en la actualidad más de 8 millones de personas en Chile que no tienen créditos formales o tienen serias dificultades para acceder a créditos formales, así que nosotros tenemos que entrar ahí. Y bueno, iniciamos el proceso de licenciamiento de tarjetas de crédito, tomó un buen rato, mayores exigencias, mayores desafíos, mayor capital, bastante más, ¿no? Un salto grande. Y nos ha ido increíble, pues, ¿no? Nos empezó a ir súper bien, ¿no? De nuevo, era un mega desafío porque son cientos los que han intentado Sí. desarrollar, cientos de compañías que han iniciado el mundo del crédito y han muerto en el intento, ¿no? Muy tempranamente. A nosotros nos fue bien, eh, nos abocamos antes de decidir eso, estuvimos trabajando más de un año en los modelos crediticios, ¿no? Eh, de nuevo, preguntando a nuestra tecnología cómo resolver este desafío, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer significativamente distinto, tanto en el diseño del producto, en la originación del producto y sobre todo en los modelos de riesgo para poder tener un modelo que pueda permitir competir y pueda servir el negocio no bancarizado, ¿no? Y ahí le metemos mucho capital, mucho tiempo en eso. Eh, y mientras estábamos en eso, avanzada en eso, bueno, llegó la licencia fines del 23 y iniciamos la originación de tarjetas de crédito. Ya que hay hablado de que se requirió mucho capital. Yo tengo entendido que Credit Corp ha puesto como 200 millones de dólares para que esto funcione. Si es que la cifra no es correcta, corrígeme. Eso en el mundo del Venture Capital sería o sea, para nivel LATAM Chile, una locura. O sea, son muy pocas las que han llegado a eso. Ustedes tienen la ventaja o desventaja de que no tienen unos el PIS aquí presionándolos como locos o un Venture Capital. Pero ¿hay algún plazo para hacer este payback? ¿O cuál es el plan a largo plazo? ¿Quieren ser un Nubank? ¿O quieren devolverle en el fondo esta plata a Credit Corp? ¿Cuál es el plan? Muy bueno. Eh,
Primero, no revelamos las cifras de capital, son importantes, sí. Lo que sí puedo decir es que son bajísimas para lo que significa un banco en Chile, ¿no? Tenemos un mercado en que la valoración de un banco en Chile es de los más altos de Latinoamérica. Un banco acá ¿no? Muy caro, digamos, ¿no? Entonces, si hacemos esos comparados, la verdad que el capital, si bien es bien relevante, desde luego, porque las exigencias de capital para un banco son significativas, la verdad que no tiene nada que ver con lo que se puedan imaginar. Y eso es parte, sin duda, de las bondades del modelo que hemos construido. Eh, y conecta mucho con tu siguiente pregunta. Desde luego que nuestros comparables no son la banca chilena, comparables en ningún aspecto, ni en niveles de experiencia, ni en niveles de rentabilidad, ni en costos, ¿no? Nuestro modelo es de neobanco y por lo tanto, claro, nuestros bench son los Nubank de la vida y otros. Y en ese camino vamos muy bien encaminados, estamos muy positivos en eso, muy positivos. Nosotros tenemos un plan de negocio muy robusto, muy formal, en el cual nos hemos asesorado por grandes bancos de inversión. Y eso es algo bien interesante también para contarles a los emprendedores que probablemente nos escuchan, ¿no? No te enamores, ¿no? No te enamores de lo que has generado, sé muy humilde. Y en ese minuto, hace unos años atrás, decidimos escribir un cheque grande para contratar a un banco de inversión experto. Eh, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Sentémonos, tengo todas estas preguntas, necesito que me ayude a contestarlas. Dime si esta cuestión es verdad o si es puro bullshit. Um, Cuáles realmente los fundamentals que tengo detrás, que creemos tener detrás de este modelo de negocio son reales o tenemos que pivotear o tomar otra decisión. Y con ello formalizamos un plan de negocio de largo plazo. Lo hemos ido recorriendo extremadamente bien, de hecho lo hemos superado. eh, y lo hemos ido actualizando eso también con la asesoría de expertos internacionales en esta materia. Me refiero a bancos de inversión que están vinculados a los neobancos y a sus operaciones, ¿no? Y por lo tanto entienden muy bien cuáles son las capacidades reales que tiene que construir un neobanco, cuáles son los resultados que tiene que lograr, que son altamente exigentes, son muy exigentes. Eh, y si bien, claro, no tenemos un VC, qué sé yo, tenemos un CVC extremadamente exigente, o sea, extremadamente exigente. O sea, Créalo y Grupo Credit Corp tienen una mano muy amable, ¿no? De acompañarnos, apoyarnos, nos prestan asesorías, ¿no? En algunos frentes, ¿no? Pero son con una mano muy dura y muy exigente desde el punto de vista de accionista. Y creo que eso ha sido tremendamente relevante, porque nos ha permitido construir un gobierno corporativo muy sólido, ¿no? Tempo tiene un gobierno corporativo desde el inicio solidísimo, que es una de las cosas que yo veía en la banca. Oye, ¿por qué falla un emprendedor? Finalmente, gobiernos corporativos débiles y falta de capital, ¿no? No tuviste una buena visión de tu flujo de caja, qué sé yo, etc. Entonces, de eso nos hicimos cargo. Tenemos un gobierno con un directorio extraordinario. ¿Quién está en el directorio de Tempo? Mira, actualmente tenemos un representante del accionista, que es a su vez el gerente general del Corporate Venture Capital, es Adolfo Guinatea. Tremenda experiencia en Private Equity y ahora en CVC, ya hace varios años. Un fondo que maneja ya, está presente en como 7 mercados, un portfolio muy interesante con el liderazgo de Adolfo. Y luego tenemos 4 directores independientes de distintas nacionalidades, entre ellos el gerente de tecnología de Cielo, que es el Transbank de Brasil, ¿no? Tipazo, Carlos Alves. Tenemos a Ignacio Briones, ¿no?
conocido economista y destacado economista y que le apasiona lo que venimos haciendo, cómo generar impacto social con un modelo disruptivo como el que estamos generando o el que hemos generado. Eh, Tenemos la participación de Hanoi Morillo, que es una emprendedora española que vive en Estados Unidos y ya ha realizado varias empresas. Acaba de hacer un éxito de su última empresa y ahora está construyendo otra. O sea, tenemos una diversidad de talentos muy, muy, muy relevante y que han sido claves en el desarrollo de eso. Ya. Pero el roadmap, porque es distinto al de una startup, o es parecido y eventualmente puede venir alguien y comprarte, o voy eventualmente a abrir en bolsa, o va a ser una empresa privada administrada por Credit Corp. ¿Cómo es el roadmap que tienen? Es una pregunta más para Credit Corp, digamos, pero las conversaciones no descartan ninguna opción. O sea, Credit Corp lo que tiene presente es que ellos, su compromiso es de largo plazo, ellos quieren mantenerse en tiempo eh, como accionista y como controlador, eh, pero desde luego están abiertos a evaluar distintos caminos que pueden ser desde abrir parte del cap table. Tempo, recordemos, ha recorrido un tremendo camino, tiene una gran escala, ¿no? Pero está recién partiendo, digamos, todavía en Chile, tiene mucho por hacer. Y desde luego, además, nuestro apetito, y está de la mano del apetito del grupo, es el día de mañana desembarcar en otros mercados, con lo cual eh, los modelos están sobre la mesa para seguir creciendo Ya. en eso y será parte o es parte de las conversaciones que tiene el Grupo Credit Corp con sus accionistas, ¿no? BAP es una empresa listada de manera directa en la Bolsa de Nueva York hace 30 años, por lo tanto son parte de las conversaciones que Ya. se tienen que llevar a cabo. Démosle un par de cifras a la gente que no escucha de tiempo. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuánta plata administran? ¿Cuántos usuarios tienen? Lo que se puede decir. Bueno, Tempo ya superó los 2,5 millones de clientes en estos 5 años. Tiene, somos alrededor de 410 personas a lo largo del mundo, porque es una empresa que trabaja de manera remota, eh, con un formato híbrido, pero esencialmente remoto. Eh, Somos estamos muy rápido camino a ser el principal emisor de tarjetas de crédito no bancarias, con un parque de tarjetas de crédito activas que superan las 300.000 tarjetas activas, eh, con colocaciones que superan los 130, 140 millones de dólares, y con captaciones que superan los 300 millones de dólares. eh, y como debe ser para una compañía como esta, los crecimientos son de múltiplos y no de porcentaje. O sea, los crecimientos son realmente exponenciales, eh, y eso es lo que hemos construido, ¿no? Construir una capacidad de una arquitectura tecnológica y de una operación altamente automatizada, con uso ¿no? de tecnología muy de vanguardia para poder tener un escalamiento como el que tenemos, eh, y un uso intensivo de tecnologías como son, ¿no? Blockchain, inteligencia artificial, etcétera, que permite generar una oferta como la que estamos desplegando, súper personalizada y altamente seguro, porque es lo que la gente espera de nosotros. Si yo fuera el gerente general del Banco de Chile, del Santander, del Vice, ¿debería estar preocupado por Tempo? Creo que depende cómo lo mires, ¿no? Yo creería que no, ¿no? Eh, o yo esperaría que no. Yo creo que soy un convencido y no es que sea romántico. Creo que la competencia, desde luego, trae lo mejor, ¿no? Trae lo mejor. El Banco de Chile o el que sea, tienen tremendos talentos, tremendos ejecutivos, y el verse desafiado, obviamente, los va a hacer generar y más y mejores innovaciones. Probablemente las cosas que en el corto plazo vean como desafiantes, que con Tempo, al igual como ocurrió con Nubank, se acabó el hecho de que depositar mi sueldo en mi cuenta no tenga retribución, ¿no? Eh, Nosotros los depósitos los remuneramos, y los remuneramos como corresponde, ¿no? Tenemos una remuneración hoy día de 4,4% anual. Entonces,
claro, ahí hay cuestionamiento. Oye, yo llevo depositando mi sueldo en mi banco por largos años y chuta, lo deposito, no recibo nada, salvo, no sé, algunas cosas de beneficio, no tengo idea, cosas menores. Eso sí, al menos con Tempo llegó, se terminó, ¿no? Los depósitos deben remunerar, tu sueldo debe remunerar, y eso sin duda ha sido algo bien disruptivo, creemos, y nos ha traído obviamente una atracción gigante de clientes que están día a día cambiando su principalidad con su banco, con nosotros, depositando su sueldo con nosotros, eh, porque claro, bueno, ahí hay un incentivo relevante, ¿no? De ganar dinero y tener tu plata siempre disponible, ¿no? Está líquida siempre en tu saldo, pero mientras la mantenga, te va dando intereses compuestos, digamos. Eh, y, y- y mientras llegan a los clientes, van descubriendo nuestra oferta, pues, y se van dando cuenta, chuta, esta cuestión es diferente, significativamente distinta. Acá tienen un programa de lealtad a propósito de lo que, ¿no? Que está mucho en boga en estos días, los programas de lealtad de la banca. Acá hay un programa de lealtad hiperpersonalizado, ¿no? Que lo recogimos de otra industria, ¿no? No sé, pues yo soy un amante del e-commerce y de los referentes de e-commerce, ¿no? Y me encanta sentir eso como, wow, ¿por qué justo me está ofreciendo esto? Es como que me estuviera leyendo la mente, digamos. Bueno, esos son los modelos que hemos hecho cross-fertilization desde otras industrias para desplegarlo en los programas de lealtad, para desplegarlo en los programas de pricing y los productos, y que efectivamente tú tengas ese reconocimiento de decir, esto está diseñado para mí. Y no es un producto igual para todos, etcétera. Eh, Hay muchos INSET acá, ¿no? Como sienten que mi banco no me valora, ¿no? Soy un número más, ¿no? Todas esas cosas que llevan años diciéndose Sí. son las que nos estamos haciendo cargo. ¿Van a ser un banco amigable con las fintechs? ¿Hay algún plan de eso? Por cierto, somos fintech, seguiremos siendo fintech, somos parte de la asociación, activa parte de la asociación de fintech, así como esperamos ser parte pronto de la asociación de bancos, ¿no? Nosotros creemos fielmente que para poder seguir desarrollando esto y empujar fuerte el diálogo, la buena convivencia, el challenge, es extremadamente relevante. Ya, actores pasivos creo que ya es historia del pasado, ¿no? No te puedes quedar solo como espectador y qué sé yo, tienes que tener un rol activo si efectivamente estás comprometido con este propósito. Volviendo un poquito a lo personal, un tema que me quedó dando vuelta. Tú venías de una carrera en el fondo corporativa, con probablemente un horario, incentivos súper claros, bonos súper claros, todo bastante claro. Y eso era lo que también conocía tu familia. O sea, tu señora, tus hijos, saben que el papá llega a tal hora, que se va a tal hora, que las vacaciones son tal mes en tal lugar. ¿Cómo se toman ellos también este cambio radical en que probablemente no empezaste a llegar a esa hora, las vacaciones dejan de ser esa misma, las vacaciones son con el computador en la playa o en el muelle o donde sea que toméis vacaciones? Yo creo que eso es importante porque, sobre todo si es que tú tenés familia, estas decisiones son más bien familiares que personales. O si es que se hacen solo personales, lo familiar saca. Así es, así es. Sí, ha sido, yo creo, bien desafiante para ellos, ¿no? Ellos, claro, soy casado, tengo 3 hijos, en la actualidad todos teenagers ya, la mayor acá de salir del colegio, ¿no? Y creo que, claro, ellos han disfrutado y sufrido el camino que decidí recorrer. Disfrutado porque desde luego ven a su padre muy contento, ¿no? Yo disfruto lo que hago, ¿no? Eh, y creo que eso es lo que, bueno, todo ser humano persigue, y persigue entregar a los que más quiere, ¿no? Yo no me imagino poder entregar lo mejor a mis hijos si yo no puedo lograr un espacio de satisfacción, de alegría potente, ¿no? Y poder a su vez, creo que han visto en este camino, y eso es parte del regocijo que tengo, que lo que significa el esfuerzo, ¿no? Y proponerse metas, aunque parezcan locas, ¿no? Imposible.
¿cómo es armar un banco en Chile? Estáis loco. O sea, te pegaste en la cabeza. ¿No? Cree en ti, eh, confía en tus capacidades, ¿no? Todo el camino, todo lo que hemos conversado. Rodéate de gente diversa, aprende, desafíate, sé humilde. Creo que es un camino de una lección que para ellos creo ha sido bien, bien interesante. Eh, sí, siempre tengo presente como eh, que no vean en, ¿no?, ese padre muy ausente o ese padre muy exitoso, porque eso siempre tiene sombras, ¿no?, que no son las que quisiera dejarle a mi familia, ¿no? No puedo superar el éxito de mi papá, ¿no? Todas esas cuestiones. Entonces, claro, ¿Sí? ¿Y eso te ha frenado algunas cosas? sí, yo te ¿En diría que serio? sí. Yo te diría que sí. Siempre tengo muy presente eso, de decir, oye, mira, de hecho a mí me cuesta decir la palabra éxito, ¿no? Eh, Porque siempre tengo como esa carga de decir, ¿qué es eso de éxito, ¿no? Lo veo más como una carga más negativa que positiva. Creo que sí, logro, satisfacción, ¿no? Buen camino recorrido. El que yo haya podido lograr acá es fruto de que pude armar un tremendo equipo, ¿no? Eh, y por lo tanto siempre cuidando que esa sombra, que siempre va a estar presente, ¿no?, del empresario exitoso, qué sé yo, tratar de minimizar la sombra y agrandar la luz para que sientan que mis hijos pueden ser mucho más que yo. Y también proyectarla a los demás, ¿no? Soy bien vocal en decir, oye, cuando yo partí en esto era como muy querido porque el emprendedor y qué sé yo, el mundo emprendedor tiene un romanticismo, ¿no? Los emprendedores somos todos buenos, pero ahora probablemente muchos me categorían ya de empresario, que es gigante, ¿no?, un banco, qué sé yo. Entonces, pucha, y me van a empezar a catalogar de malo ahora porque ahora soy empresario. No, no. O sea, yo creo que en eso tenemos un camino importante y creo que yo tengo un rol de propiciar decir, no, pues los empresarios son buenos, es lo que queremos tener. Yo quisiera que mis hijos sean empresarios, no solo aspiren a ser emprendedores o pymes y qué sé yo, aspiren grandes, eh, y que eso nunca tenga una connotación negativa. Un par de preguntas que busco respuestas relativamente rápidas. Tú sacas ahí la bola de cristal. Ponemos aquí una bola de cristal. ¿Ves a Nubank o a Ualá o alguno de estos entrando a Chile de aquí a 2 años? Eh, yo creo que sí, sí, yo creo que sí. ¿Te asusta eso? No, para nada, al contrario. Al contrario, yo creo que la llegada o la conformación de un neobanco, de algunos que los que ya operan acá, que se transformen en neobanco, va a ser algo que nos favorezca, ¿no? Porque se consolida una categoría, ¿no? Y no solamente un actor de neobanco. Después de todo este recorrido que hay hecho, ¿algún mito sobre la banca chilena que la gente repite y que tú descubriste que es una mentira? ¿O que hayas comprobado que era verdad? Mu- Te dejaste la pregunta más difícil, Fa. Eh, yo creo que es mito que la banca eh, es, no quiere atender a la población no bancarizada. Sí, es un mito. Si No te- puede, Ya, que es distinto. por regulaciones. Tú dices. No llega por margen, ¿no? Ya. O sea, entregar un crédito por $100, $50, que es más o menos lo que está en un segmento importante de la población, estamos hablando de millones, Ujú. ¿no? Y ser solvente económicamente, la banca no puede, definitivamente no puede. Si es que Tempo desaparece mañana, ¿qué te sentirías? ¿De qué es lo que más orgulloso te sentirías? Si Tempo desaparece Sí, mañana, sí. chuta, me mataste. Yo me sentiría muy orgulloso. Yo creo que lo que más me siento orgulloso es de mi equipo, ¿no? Imagínate 400 personas que representarán cuánto a nivel mundial que han escrito un libro en la historia de la banca en Chile y en Latinoamérica, ¿no? Son
¿Serán cuántos en el mundo que han tenido la posibilidad, como la que hemos tenido nosotros, de armar un banco desde cero y un neobanco? Y creo que eso me regocija muchísimo, me da un orgullo gigante. ¿Tú te sientes socio de Credicorp o empleado de Credicorp? Totalmente socio, totalmente socio. Yo no tengo jefe en Credicorp, somos socios con Credicorp. Oye, y ahora para ir cerrando, me encantaría hablar tantas otras cosas, pero lamentablemente tenemos que frenar esta conversación. ¿Qué viene ahora? Ustedes recién esta semana sacaron la licencia bancaria, primer neobanco en Chile. ¿Qué es lo que viene ahora para Tempo? Bueno, en lo específico, en lo concreto, viene un proceso de setup, ¿no?, que se requiere hacer ahora, algunas integraciones importantes, entre ellas con el Banco Central y otras instituciones. Luego viene un proceso que va a comenzar en las próximas horas, en que vamos a empezar a través de la app de Tempo, ofrecerle a nuestros clientes que evolucionen al banco y acepten eso, obviamente con condiciones todas favorables, mejorables, no hay costos, no hay nada que digan chuta aquí, ¿no?, esto está peor que antes, no, todo mejor, para comenzar, una vez que entremos a operar en algunos meses más, comenzar la migración de los clientes de una institución, que es Tempo Payment, a Tempo Bank, y con ello avanzaremos en el despliegue de mucho más productos e innovaciones. El plan todavía es Chile. El plan todavía Al es menos Chile. corto plazo. En el corto plazo todavía es Chile. Ya. Y lo último que siempre le pedimos a todos los emprendedores, ¿qué recomendación alguna, no sé, no tiene por qué ser... Para explicar bien esta pregunta, tú puedes dar una recomendación de una aplicación que estés usando mucho, de un hábito que te sirva mucho, de una oración en tu caso, o sea, lo que sea. ¿Qué recomendación tú le darías a alguien que está creando algo? Yo diría dos. Una, las redes, ¿no? Conocer a mucha gente, gente que te agregue valor es extremadamente relevante. No lo subdimensiones, invierte en ello, ¿no? Conoce pares improbables, ¿no? Nosotros somos miembros, no sé, de la SOFOFA, o sea, donde hay perfiles extremadamente distintos a los que puede uno esperar de tener de un neobanco, tremendamente valioso, así como redes internacionales. Y lo segundo, leer mucho, mucho. Yo, aparte que disfruto la lectura, ahí tiene una fuente de conocimiento extremadamente relevante, experiencias, casos. Y en lo particular en esa lectura yo me enfoco bastante en liderazgo. ¿Cuál fue el último libro que leíste? En Mindset. ¿O que estás leyendo? Estoy leyendo Dare to Lead, ¿no? Atreverte a liderar. Muy interesante. Creo que como el challenge al final es de mindset, no solamente para armar un neobanco, piensa en la disrupción tecnológica que estamos, que no va a cambiar. O sea, cada vez nuestra forma de liderar tiene que evolucionar exponencialmente. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Es muy valioso y creo que ahí la literatura nos va dando ciertas pistas de que tenemos que avanzar. El fundador de Shopify, Tobias Lutke, creo que la vio canadiense, extraordinaria empresa. Él es bastante bajo perfil, pero de repente saca unos podcasts brutales y sacó esta semana, o la semana pasada, un podcast uno que se llama Founders, no sé si lo hayas escuchado, David Senra se llama, y él decía algo similar, decía como, hay que leer, léanlo. O sea, es una estupidez no leer en el fondo porque son demasiadas las herramientas gratis que tú tienes. Fernando, extraordinaria conversación. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la confianza y mucho éxito en todo lo que viene en Tempo. Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar acá en esta conversación. Se pasaron.